Quería aprovechar en este tiempo para compartirles allí en Filipenses capítulo 2, el verso 4. En realidad voy a leer el verso 3, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y entonces viene el verso 5 donde dice: haya pues en vosotros este sentir, o podríamos traducir manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, dice Pablo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, como consecuencia de todo esto, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para hablar de Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 7, necesitamos tener una idea general del contexto y del libro. La verdad que es una carta extraordinaria por la situación en la que Pablo estaba viviendo. Era el año más o menos el año 62 y Pablo está preso en Roma. Está escribiendo una carta. Si él va a hablar de algo, el contexto es muy importante, y él va a hablar no de las pruebas y de las luchas y de los sufrimientos, sino por el contrario del gozo. El gozo es la nota distintiva de esta carta. Qué curioso, ¿no? En un lugar donde estaríamos depresivos o entristecidos o encerrados en una cuarentena en medio de una pandemia, en este tiempo subió la cantidad de personas con depresión, subió las angustias por estar solos y encerrados. Él estaba encerrado en algo peor que nuestros hogares. Estaba encerrado, en nuestros hogares no es feo el encierro, al contrario. Él estaba encerrado en una cárcel, en una celda, en la oscuridad de ese lugar en Roma. Y sin embargo habla del gozo, explica del gozo. En realidad, la carta de Filipenses, en sus 4 capítulos, habla algo más que del gozo. En un momento te lo voy a explicar. Pero antes tengo que hacer una pequeña salvedad, que es la palabra gozo. La palabra gozo la usamos mucho en nuestra vida cristiana continuamente, ¿no? En nuestras charlas de iglesia. Pero no entendemos muy bien qué es. El gozo no es una expresión superficial. No es una cara de gozo, no hay una forma de decir: ¡ah, qué lindo, qué buen día, qué gozo que tengo! En realidad no es exactamente así. El gozo pasa por otros parámetros, por otros conceptos. El Señor dijo en Juan 15:11: estas cosas os he escrito para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Así que, para darte una idea de qué es el gozo, te quiero explicar que primeramente el gozo puede convivir con la aflicción. O sea, muere un familiar, mi mamá parte a la presencia del Señor. Yo estoy llorando y triste por su partida, pero tengo gozo porque ella es salva, porque yo soy salvo y porque la voy a ver en el cielo. Entonces el gozo puede convivir con la aflicción. El gozo no es algo que se expresa exactamente hacia afuera. En realidad sí, pero no es una cara, ¿está bien? Es algo interno, es algo profundo. Si lo pongo de una manera que pudiéramos captar la idea, es una honda satisfacción dentro del alma que brota de nuestra relación con Dios. Y esa relación con Dios es como que va poniendo en equilibrio nuestro mundo interno y va ajustando nuestra vida a las normas de su justicia y su amor. Está como el motor, ¿viste?, de un auto cuando suena parejito y el buen mecánico dice: no, oigo que están fallando los pistones o algo no anda mal. El auto tiene, por eso se llama calibración y afinación, hasta que el sonido sea parejo. El alma está equilibrada en su justa medida en la relación con Dios, y eso produce una honda satisfacción que las podemos llamar tranquilamente gozo.
no es terrenal, está basada no en las circunstancias, no en si tengo dinero, si estoy enfermo o si estoy sano. Está basada en la relación, viene de la misma raíz de gracia, esa gracia de Dios que me relaciona con Dios y que permite en esa relación experimentar el gozo. Y una última cosa, para ampliarte la idea de la palabra que Pablo menciona tantas veces en Filipenses, es que es algo a ser cultivado, porque lo menciona como un fruto. Así que un fruto es algo que uno pone la semilla, la va cuidando, va regando, la planta va creciendo y da un fruto. Y una cosa muy interesante, que el fruto no es para observarlo, mirarlo, el fruto es para comerlo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, está hablando de que la gente va alrededor nuestro comer de nuestro carácter. Deberían tu familia y la mía comer de nuestro gozo, de nuestro amor, de nuestra paciencia, benignidad. En realidad, ¿qué se come la gente alrededor nuestro? ¿Qué se come tu esposo, tu esposa, tus hijos? Nuestras broncas, nuestros enojos, nuestra murmuración, nuestro rencor. Eso es porque hay una ausencia de gozo. Y el gozo, aquí viene esta idea que quiero completar, que yo dije que en un momento te la iba a decir. Y es que la palabra gozo, que está repetida, por ejemplo, en 1.18 habla del gozo y me gozaré. Luego dice gozaos, capítulo 3, verso 1, gozaos. Capítulo 4, verso 4, regocijaos. Este gozo que él repite tantas veces, por lo menos hay entre 7 o 9 expresiones, está ligado a otra palabra muy importante que aparece ahí y que es una palabra que en total se menciona 8 veces y después 6 veces más, y es la palabra pensamiento. Ahora, esta palabra pensamiento tiene algo muy básico y muy interesante. Acordate, el gozo está relacionado con el pensamiento. Ahí tenés la primera parte. La segunda parte es que cuando vos lees la versión Reina Valera, la palabra gozo, en griego es phroneo, muchas veces aparece como la palabra sentir. Por ejemplo, leímos sintiendo lo mismo. Y en Filipenses 2.5, cuando empezamos a leer, dice, haya pues en vosotros este sentir. Y yo te dije durante la lectura, puede traducirse haya en vosotros este pensar. Ahora vos me decís, ¿cómo es? La palabra es afroneo, ¿es pensamiento o sentimiento? Me decís que es pensar, pero aquí en la Reina Valera varias veces se traduce sentir. Bueno, ambas cosas son verdad. Es un pensamiento, es una actitud de la mente que conduce a un sentimiento, ¿entendés? Entonces Pablo no es que tiene el gozo porque le vino del cielo y lo envolvió. El gozo es el resultado de su manera de pensar. Él, en vez de estar pensando mal, está pensando bien. En vez de estar pensando que está encerrado en la cárcel, está pensando que la palabra de Dios está libre. Él, en vez de estar pensando, uy, me voy a morir, está diciendo, el morir es ganancia. Y si vivo es conveniencia. Y no puedo predicar, pero otros predican. Pero predican por envidia. No importa, lo importante es que el mensaje, que es más importante que el mensajero, sigue siendo anunciado y proclamado. Entonces, lo que te estoy hablando, lo que Dios está diciendo en su palabra, que el gozo es una consecuencia de esa relación con Dios que nos hace pensar de una manera correcta. Tus problemas y los míos son los pensamientos. Pensamos y nos sumergimos en angustias, en tristezas, en depresiones, que estoy encerrado, que no salgo, que mi familia, que mi matrimonio, que mis hijos, y todo eso va matando el gozo. Las circunstancias que nos rodean que son malas, las cosas que no tenemos, el dinero que no alcanza, las personas que me tratan mal o que no piensan en mí, mi cuñada, mi nuera, mi suegro, mi tío, mi hermano, y entonces las personas van robándonos el gozo, las circunstancias y las preocupaciones. ¿Y mañana qué vamos a hacer? ¿Y si no tengo trabajo? Y realmente estamos en una época del mundo en un caos económico mortal, un quiebre en este país absoluto. ¿Y mañana? Y entonces me voy sumergiendo y todo eso va quitándome el gozo, que no viene de lo exterior, viene de mi relación con Dios, que va a producir. Por eso es tan importante que dediques tiempo a la palabra de Dios, que dediques tiempo a orar, que dediques tiempo a que Dios, por su palabra y en la vida de oración, su Espíritu cambie tu manera de pensar, tu forma de pensar. Y eso va a producir gozo. Ahora, muy bien, Pablo está diciendo, yo tengo gozo
porque mi manera de pensar me conduce a un sentir y a una vida distinta. Y él menciona muy interesantemente que en el capítulo 1 su manera de pensar es muy singular, porque él está pensando: si muero gano, si vivo conviene, no tengo problema, hay una sencillez en mi manera de pensar correcta. En el capítulo 2 está hablando de una mente ya no singular, sino sumisa. Por eso dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por los demás. Sujetate a que la sumisión sea una actitud continua de tu vida, y vas a ver cómo se acaban los problemas con los demás. No sé si vieron cuando uno va manejando un auto y viene el otro auto del otro lado y uno quiere pasar y parece que estamos así, ¿no? Como toreándonos unos a otros. Pero entonces si uno para y le dice: no, pase usted, el hombre frena y dice: no, pase usted. ¿Entendés? Cuando no resistís y rendís, avanzás. Sujeción tiene que ver con eso. En el capítulo 3, Pablo va a hablar de un tipo de mente totalmente distinta, porque es una mente santa. Él no está afligido por las cosas, dice: nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos a Jesucristo. Tengo un pensamiento santo. Sí es necesario el trabajo y la comida, y entiendo que te preocupes en este momento de eso, pero todavía nuestra patria es celestial, nuestra ciudadanía está en el cielo. Y por último, en el capítulo 4, su mente se muestra ya no singular, sumisa y santa, sino segura. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿no? Dice el profeta. Bueno, aquí está diciendo lo mismo. Dice: la paz de Dios que gobierna nuestro corazón y el Dios de paz. Ambas cosas guardarán mis pensamientos. Por eso en Filipenses 4 dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, en esto pensad. Ahora, todavía no llegamos al capítulo 2. ¿Te das cuenta qué importante es que leas tu Biblia, que estudies tu Biblia y que veas el contexto para llegar al centro? Que no tomes un versículo y te gustó este salmo. ¿Quién escribió el salmo? ¿En qué circunstancia fue escrito este salmo? Bueno, esto es lo mismo. ¿Quién escribió Filipenses? ¿En qué circunstancia Pablo estaba escribiendo? ¿Cuál es el mensaje general? Y eso nos va a permitir llegar a los versículos que comenzamos leyendo. Y comenzamos leyendo una serie de versículos trascendentes que tienen que ver con una actitud de pensar que está ejemplificada en varias personas. Pablo está hablando de esta mente sumisa, está hablando de cómo tender relaciones correctas y arreglar relaciones correctas. Por eso dice: completen mi gozo, sientan lo mismo, piensen lo mismo, ténganse amor, sean unánimes, no hagan nada por contienda, y cuando piensen de los demás, piensen como superiores al mismo. Ahora, para ahí. Vos me decís: pero yo no puedo, porque en la realidad yo sé que la gente, no somos todos iguales, pero hay una ventaja que tenés. Vos conocés más tus pecados que los de los otros. Así que te sería más fácil de lo que pensás considerarte inferior y considerar a los demás, mejor dicho, como superiores a uno mismo. No que vos sos inferior, sino que los demás son superiores. Parece una contradicción, pero no lo es. Humildad no es pensar mal de uno mismo, es no pensar de uno mismo, es no estar pendiente de uno mismo. Entonces Pablo pone 4 ejemplos de esta manera de pensar, de esta disposición de pensar. Yo voy a mencionar los últimos 3 y voy a terminar con el primero de los ejemplos. El primero de los ejemplos que leímos del verso 5 al 11 es Cristo, que aparece como el ejemplo sublime, ¿no?, de entrega, de rendición, de sumisión. En un momento vamos a volver a este ejemplo. Después vos vas a ver que Pablo comienza hablando del mismo, y es el ejemplo de sacrificio. Él dice que se derramó como una libación, ¿no?, hasta que yo sea derramado en libación, porque Dios es el que en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Y ese derramamiento de libación, él está mencionando el sacrificio que se entregaba en el Antiguo Testamento, donde él se derramaba absolutamente, no quedaba ninguno, el líquido no quedaba más que derramado, la vida de ser derramada. Pablo dice: mi vida ha sido y ha sido un sacrificio, derramado en libación como sacrificio en el servicio
por vosotros. En tercer lugar, aparece Timoteo, y Timoteo es el ejemplo de sinceridad. No tengo a nadie del mismo ánimo que se interese tan sinceramente por ustedes. Creo que esto estamos muy mal. Muchísimas cosas buenas en la vida no las hacemos por los demás, sino por nosotros mismos. Tal vez le doy la razón a mi esposa porque si no se la doy voy a pelear y no quiero tener un problema yo. Entonces no hay sinceridad. Tal vez hago algo por otro para que otro me devuelva. Hay un tipo de negociación muy egoísta donde doy para recibir. Pablo dice, miren, Timoteo es alguien tan especial, no tengo otro que se interese tan sinceramente. La idea es genuinamente, y esa palabra interesarse es ponerse ansioso, preocuparse por ustedes. Por último, él menciona a otro hermano llamado Epafrodito. Epafrodito ya no está hablando tanto del sacrificio y no está hablando tanto de la sinceridad, sino está hablando del suplir. Porque él dice que es un ministrador de mis necesidades. Qué tremenda palabra, ministrador de mis necesidades. Es lo que el sacerdote hacía, un servicio para cubrir las necesidades de otros. Ahora, necesitamos ministrar a las necesidades de otros. Pregunta, ¿estás en una situación mala? Muy bien. Hay gente a tu alrededor que también lo está. ¿Qué necesita tu esposa en este momento? Tal vez un mate, un café, un cariño. ¿Qué necesitan tus hijos? ¿Qué necesitan tus padres en este momento? ¿Por qué no ser un suplidor de las necesidades, un ministrador de las necesidades como lo fue Epafrodito? Ahora, ¿qué tal ser como Timoteo y tener una preocupación sincera y genuina por los que te rodean? Te quiero recordar que vos y yo no somos el ombligo del mundo. A veces nos cuesta o nos gusta que otro cuenta sus sufrimientos y vos contás tu propio sufrimiento como que querés competir y ganarle, que vos la sufriste más y cada uno sufrió intensamente de acuerdo a la medida como la persona ha encarado ese sufrimiento. Necesitamos ser sinceros y genuinamente sinceros en la preocupación por otros. Tal vez es hora de que comiences a derramar tu vida como libación en el sacrificio por el servicio a otros. O sea, ya no es la sinceridad de interesarse, ya no es el suplir, es la parte práctica de hacer algo por el otro. Pero entonces llegamos o volvemos al primer ejemplo, Cristo, el ejemplo sublime. Y el gran desafío parte de que Pablo no está solo dando, está dando un cuadro teológico único de una cuestión que tiene que ver con el Dios que se hace hombre, con una terminología de la unión entre Dios y el hombre que los teólogos han debatido por toda la historia. Pero lo interesante es que él no presenta este desarrollo teológico de lo que el Señor hizo como un cuadro para contemplar, sino una vida para repetir, porque dice, haya pues en vosotros el mismo sentir o pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue aquel pensamiento? Miremos un poco el texto. Dice allí que Cristo Jesús, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí las palabras griegas nos van a ayudar a entender. La palabra forma es morfe, que es la esencia de algo. O sea, solo Dios poseía las cualidades íntimas de Dios y Él tenía la esencia y era la esencia de Dios, siendo o existiendo sin noción del tiempo, ¿no? Dice, estando y siendo la forma de Dios y existiendo en la forma de Dios, porque Él es Dios. No estimó el ser igual a Dios. Esa es una evaluación muy interesante de una decisión que él hizo, de que no miró esto como una cosa a la que aferrarse. Ahora déjenme detenerme aquí y pensar. Muchísimas veces no queremos entregar nada por los demás porque hacemos una evaluación equivocada y nos aferramos. Nos aferramos a las cosas, nos aferramos a nuestros pensamientos, nos aferramos por orgullo a nuestras ideas, y al no dejar eso, si vos te aferrás a algo mucho no podés agarrar otra cosa, tenés que soltar esto. No sé si alguna vez viste
experimento que hacen con algunos monitos que le dejan que pase la mano por un agujerito y le dan algo y lo tiene agarrado y no puede sacar la mano. Para sacar la mano tiene que soltarlo. Bueno, somos un poco así. Estamos aferrados a ciertas cosas que necesitamos obligadamente dejar para avanzar. Y si estamos aferrados a esas cosas, no podemos entregar, rendir, sacrificar y especialmente crecer y tener la manera de pensar como la tuvo Cristo Jesús. Así que sigue hablando y dice, él no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este es el gran debate teológico. ¿Qué es despojarse a sí mismo? Es vaciarse a sí mismo. Una versión antigua dice, se anonadó a sí mismo, se hizo nada. Estando en la condición de hombre, se hizo nada. Qué interesante. Él no dejó de ser Dios. Él no dejó su gloria divina, la tenía intrínsecamente, la cubrió en su cuerpo, en su humanidad, pero la mantenía. Él no dejó sus atributos o su poder. Lo que él dejó son sus derechos. Se dio los derechos para ejercer sus atributos divinos. Así que se metió, la eternidad se hizo tiempo, como alguien dijo, se inclinan los cielos y Dios desciende y se hace hombre y entra en los parámetros del tiempo y del espacio en nuestra humanidad. Y él allí restringe por una cuestión de ceder los derechos, pero no dejó de ser Dios en ningún momento, no dejó sus atributos ni la esencia de lo que él era. Así que dice, ¿y qué más? Y siendo así hombre, fue obediente y habiendo sido hallado es una expresión que habla de su condición de hombre, ¿no? Manifestando esto. Y dice allí, habiendo sido obediente, dice, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora déjame hacer una referencia muy importante en este momento. Él no se humilló en el concepto de ser hombre. No hay humillación en nuestra humanidad, al contrario, el Señor nos creó para que seamos para su gloria. Él lo que se humilló en la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz fue la humillación que pagó el precio por vos y por mí. Yo tengo que parar un momento, ¿por qué? Esto es demasiado sublime, ¿no? Dios haciéndose hombre. A veces en la ilustración más sencilla decimos, yo me haría hormigas y amo mucho a las hormigas para decirle a las hormigas que si van por ese camino van a morir o morir por las hormigas siendo hormiga. Y es una ilustración para querer ayudarnos. Dios se hizo hombre. Isaías dice, oh, si inclinares los cielos y descendieres. Una expresión de anhelo. Cuando el Señor nace, su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Los cielos se inclinan y Él desciende. Dios se hace hombre, envuelto en pañales, en un pesebre, este bebé. Por eso dice Isaías, el hijo nos es dado, el niño nos es nacido. Nace un niño, pero es el hijo que es dado. Vuelvo a parar un momento, quiero que pienses, el Señor se hizo carne, se encarnó, Dios con nosotros, por amor a vos y a mí. Y no solo nació, vivió nuestra vida, sino llevó en la muerte de la cruz la culpa de nuestros pecados y nuestros propios pecados. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia es muy interesante porque presenta la cruz desde tres ópticas. Desde la óptica del judío era maldición. Deuteronomio dice, maldito todo aquel que es clavado, colgado en un madero. Cuando uno lee este texto, recuerdo a un hermano que estaba leyendo este pasaje que dice, maldito todo aquel que es clavado en un madero. Lo estaba leyendo en voz alta en una iglesia y de repente se detiene y dice, disculpen hermanos, pero ni siquiera puedo pronunciar esta expresión, que el Señor fue hecho esto por mí. Pero es que la maldición de tu pecado la llevó Él en la cruz del Calvario. En segundo lugar, la perspectiva de los romanos era vergüenza. Por eso dice la vergüenza de la cruz, ¿no? Romanos habla de esto, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y la verdad que la cruz no solo era maldición para el judío, para el romano era la vergüenza, despojado de su ropa, latigado, herido, dejado por todos, muere en la cruz. Era el lugar de vergüenza. Y por último, para los griegos era locura. Por eso dice, para
muchos este evangelio, Pablo lo dice en 1 Corintios, es locura. Lo que es sabiduría de Dios es locura para los hombres. ¿No es notable? Maldición, vergüenza y locura y todo eso, Dios lo hizo por ti y por mí, murió en la cruz del Calvario. Alguna vez alguien quiso explicar esto teológicamente y la gente no lo entendía, y vino un misionero y dice, mire, yo se lo voy a explicar de una manera sencilla. Había una tribu muy antigua que su subsistencia dependía del agua, y el agua no había más que en un pozo. En aquel pozo había que descender porque no tenían cuerdas ni lienzos, así que un hombre, el más fuerte de la tribu, bajaba con unos huecos en la pared, poniendo sus pies y sus manos a lo profundo del pozo, cargaba un balde y lo traía para traer el agua a la tribu. Un día este hombre tan fuerte, el más fuerte, se quebró la pierna y quedó en el fondo del pozo. Estaba pronto a morir. Alguien tenía que rescatarlo, y el único que podía rescatarlo era el rey de la tribu, que era más fuerte que el más fuerte. Pero el rey vino con todas sus vestiduras reales, sus cosas que en la tribu ellos acostumbraban poner, y se despojó de todo. Dejó toda aquella ropa y aquella corona que lo caracterizaba de rey, y descendió a lo más bajo del pozo, y con un brazo tomó al hombre y con otro fue subiendo hasta llevarlo a lo alto y salvarle la vida. Eso es lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Descendió a lo más bajo para buscarte. Dejó su cielo, su eternidad, su gloria celestial. Se vistió su gloria intrínseca, la vistió de humanidad y descendió para sentir hambre, sed, ser llevado por todas las dolores y tristezas de nuestra vida, y sin pecado carga el pecado por ti y por mí. ¿No es sublime? ¿No es glorioso? Y termina Pablo y dice, y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. A un Cristo que no pensó en otros, pensó en otros, no en sí mismo, que sirvió a otros, no a sí mismo, y que se sacrificó por otros. Y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, y esto es lo glorioso, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todos los cielos, y en la tierra, toda humanidad, y debajo de la tierra, toda hueste espiritual de maldad, y que todos ellos declaren y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día cada persona confesará que Jesucristo es el Señor, aún Satanás y sus ángeles caídos, más allá de que serán condenados. Si tú no eres creyente, esta es la hora de aceptar al Salvador. No sé si naciste en un hogar cristiano, si fuiste a la iglesia mucho tiempo, pero mi pregunta es si morís esta noche, ¿estás seguro de ir al cielo? Si no estás seguro, es porque tal vez no has aceptado a Jesucristo, el que descendió a lo más bajo y cargó la suciedad de tu pecado para llevarte a lo más alto y perdonarte y darte vida. En esta hora necesitas venir al Salvador. Yo te insto a que ahora aceptes a Jesucristo en tu corazón. Y si eres creyente, la pregunta es, ¿has aceptado y reconocido el señorío de Jesucristo en tu vida? ¿Te has inclinado y confesado que Él es Señor? No es mi Salvador, pero en el trabajo la vida la manejo yo, el dinero lo manejo yo, tengo una vida oscura con internet o con la pornografía o con cosas que nadie sabe, está en un rincón de mi vida. Todo eso debe ser rendido y entregado al Señor de señores y al Rey de reyes. Todo eso debes rendirlo, confesarlo y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Solo así tendrás la manera de pensar del Señor Jesucristo. Solo así conocerás el gozo real. Solo así tu vida será transformada. Espero sinceramente que hoy sea un día diferente para vos, para usted, donde esté mirando este mensaje. Y eso es lo maravilloso. Yo estoy mirando una cámara. Esta es la situación que nos ha puesto esta pandemia. Pero Dios está mirando su corazón. Y estés en una casa, en un living, en un sillón o en un auto, con tu celular mirando este mensaje, Dios está mirando tu corazón. Dios te está llamando, te está hablando, te está diciendo te amo, quiero salvarte y quiero perdonarte. ¿Por qué no aceptas al Salvador en esta hora? Y si eres creyente, Dios te está diciendo quiero que rindas tu vida a mi persona.
La Biblia, la oración, el servicio en la iglesia debe ser algo real. Reconoce y confesa mi señorío. Deja el pecado y viví para mí. ¿Estás dispuesto a aceptar alguna de estas invitaciones? Yo te invito a que lo hagas ahora mismo. ¿Qué les parece si inclinamos la cabeza? ¿Lo hacemos? Donde estés, no importa el lugar, te ruego que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Y que ahora hables con Dios en lo profundo de tu corazón, tal vez como creyente diciéndole: perdóname, Señor, diste tu vida por mí y yo no he dado nada, solo sobras. Quiero rendirte toda la vida y confesar que tú eres Señor. Y a su vez quiero invitarte, si no tienes a Jesucristo, si no estás seguro de ir al cielo, si la muerte te da dudas y temores y no tienes vida eterna, ¿por qué no le dices ahora a Dios: perdona mi pecado, me arrepiento? ¿Por qué no le dices aparte: Señor, creo que Jesucristo bajó, murió en la cruz del Calvario por mi pecado y resucitó, lo creo? Dile: Señor, ven a mi corazón y sálvame. Querido Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra bendita, por el cuadro maravilloso, sublime de Jesucristo, porque solo a través de Él podemos encontrar salvación y porque en Él debemos rendir y hacia Él debemos rendir toda la vida. Señor, oramos para que este sea un día de transformación y que tu mensaje se convierta en algo práctico, real, en la vida de cada uno de los que están escuchando en esta hora tu palabra. Quebrántalos, transfórmanos y lleva gloria a tu nombre por las decisiones que oigas que nuestro corazón eleva en oración a ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo.